Todos tenemos complejos. ¿Por qué aparecen? ¿Cómo se deben enfrentar? Los complejos es algo fuerte y todos los tenemos. Que de alguna manera mi profesión pues se debe mucho a un complejo o a alguna inseguridad. Un doctor sí me dijo, yo te puedo operar, pero pues tampoco quiero ser el güey que te acabe quitando la chamba porque tu voz es muy característica. Entonces de alguna manera es algo que pues me ha dado más de lo que me ha quitado, ¿no? Siempre que hacen compararte con los demás, pero también hay que ver la vida de los demás y decir, güey, realmente es tan buena y te das cuenta que la tuya también es muy buena. Pero si la panza, si de repente ves a tus amigos todos acá ya bien en la playa y tú acá con tu camisilla, ¿no? Porque dices, ¿para qué estar enseñando mis miserias, no? Me encanta timar a la gente. Ser bon, cobrar bien y decir, miren, les acabo de robar a mano armada y ni se dieron cuenta. Me dan miedo los galanes, los que andan ahí alrededor, que dicen, no, pues si anda con este güey, pues conmigo más. Ser el chistosito te puede acomplejar, ¿no? De nada más ser eso, ¿no? Pero después también te deja mucho, ¿no? Soy Karen Carreño. Anímate. Anímate a enfrentar tus complejos. Bueno, no puedo estar más feliz que con este invitado, por favor. Yo, feliz yo, de verte, Karen, ya también muchos años, ¿ya? De verdad que sí. Mauricio Barrientos. Así es. Más conocido en el bajo mundo como Diablito. Pues el Diablito, el Chamuco, de todo. También. El Cacas me dieron a decir, nada, ¿cierto? Oye, ya que decías que hace cuánto tiempo, ¿tú recuerdas el momento en que nos conocimos? Ya tiene mucho, ¿no? ¿Y te acuerdas más o menos? Fue en casa de Marco Polo, Ajá, ¿no? Sí, ahí nos conocimos. Con Elmis, de hecho. Claro, con Elmis. Fue el cumpleaños de él. Que había claro. una reunión con bastantes como actores y productores. Y de Fabiola también, ¿no? Era cumpleaños de los dos. Sí, ahí nos conocimos. Flechazo a primera vista, obvio. De hecho, eso te iba a preguntar. ¿Tú qué pensaste de mí? Yo dije, ella como que la conozco. Dije, ¿no es la modelo de...? O la conozco de otras vidas o algo. Sí, de otras vidas, pero sí nos llevamos muy bien. Hicimos como un clic muy rápido, ¿no? Sí, la verdad que sí. Yo también te veía como hacia distancia. Yo decía, me gusta la onda y la energía que hay alrededor de ese chico. ¿Verdad? Siempre hay que siempre soltar la mejor energía, la verdad, porque si no... Así es. Pues en ese momento, la verdad que en esa oportunidad fue una buena experiencia. Nos fue bien, a ti y a mí, lo que pensamos el uno del otro, y en ese momento hubo algo bueno. Hubo química. Hubo química. Sí, y luego ya no parábamos, ¿verdad? De chismear todo, ya cada una vez a la semana, chismecito, claro que yes. Pero muchas veces no es así, la gente a veces no se lleva bien de primerazo. No. Y también hay gente que, la verdad es que hay gente que, no sé, o sea, pareciera que le gusta jalar las malas vibras en lugar de las buenas, ¿no? O que uno como que prejuicia a las personas, ¿no? Como también. Que no lo conoces y ya estás pensando, ay, esa vieja es una mamá. Esa vieja ya llegó con una actitud de, ¿sabes? Ya llegó la modelo colombiana. Uy, se ha de creer. Y no. Mírenla. Toda zen. Es que eres muy zen también, ¿no? Pero también el que me conoce ya... Tienes una energía como que da paz, como que te calma y eso está bien. Bueno, y te decía que en esas ocasiones cuando la gente a veces prejuicia o piensa de más de las otras personas o le pone un adjetivo calificativo o algo, no está bien, ¿no? Porque es un prejuicio y también es peor cuando hacemos eso con nosotros mismos. Sí. Es que la mayoría de veces lo hacemos es más con nosotros mismos. Con nosotros, o sea, nos juzgamos a nosotros mismos, pero a todos nos pasa, o sea, yo también he tenido prejuicios por personas que ves en algo y dices, hoy me cae mal, y realmente conoces a esa persona y es completamente opuesto a lo que pensabas, ¿no? Y yo creo que a todos nos pasa, digo, todos tenemos una historia y todos tenemos un por qué ser como somos, ¿no? Que eso es yo creo que es bien importante ponerse siempre en los zapatos de la otra persona, ¿no? Aunque a veces es difícil, o sea, vas en el tráfico y les quieres mentir a todos, pero después dices, bueno, ¿para qué? O sea, igual este güey, ¿no? O sea, uno no sabe qué le pasó en la mañana, sí, qué problema tiene en su vida. Igual se va cagando, ¿no? Y dices, no, pues que llegue, ¿no? O sea, pásale, tranquilo. Pásale ya, ¿no? Pero sí, o sea,
Y es así, ¿no? Pero es muy más en estas ciudades, ¿no? Tan grandes y así, que es tanta gente, pues es un cúmulo de energías y de buenas y malas, y es difícil también. Sí, sí, la verdad que sí. Y por lo menos al diablito le pasa que se hable a él mismo cosas que no son, o sea, que te pongas prejuicios, porque yo digo que ahí los prejuicios son como ponerse uno ideas que realmente no se sabe ni siquiera si son reales o no, son tus ideas, te las armas tú solito y ahí es cuando aparecen los complejos, ¿no? Los Sí, famosos complejos. sí, claro. ¿A ti te pasó eso, que tú te auto boicotearas con estos pensamientos? Claro, yo creo que a todos nos pasa y diario, ¿no? Los complejos es algo fuerte y todos los tenemos. Es O verdad. sea, tú puedes ver, eres hermosa, pero te aseguro que tienes tus complejos, ¿no? O sea, Bastante. bastantes. Y algunos son hasta, hay veces que hasta esos complejos, no que sean justificados, pero a veces son implantados por otra persona, ¿no? O sea, hay Ah, claro. personas que también te pueden llegar a hacer sentirte acomplejado, ¿no? Y es difícil, pero yo creo que también, no sé, lo que hablábamos, ¿no? Yo me dedico a la comedia y yo sí le rasco de dónde viene mi comedia y de por qué hago comedia. O viene de una inseguridad, o viene de un complejo, o viene de algo que no me hace sentir, no querido, sino no me hace sentir o aceptado o algo, y usas la comedia como para en ese momento sentirte Para que te acepten. O sea, ¿tú crees exacto. que haciendo reír a la gente o sonreír a la gente, ahí ya Sí. conectas y sientes, ah, ahora sí, y el complejo se va yendo? Sí, o sea, por ejemplo, yo recuerdo mi abuela como que a mi hermano sí era de, ay, era como el nieto favorito y yo haciéndola reír fue como me la fui ganando, ¿Viste? ¿sabes? Pero me costó, digo, no porque, o sea, simplemente uno como niño tiene esa sensación y esas cosas. A lo mejor no era tan exagerado el no, tú qué, ¿no? O sea, no, pero sí creo que fue por medio de la comedia. Y una vez que logré eso, de muy chiquito, si le rasco o sea, mis primeras memorias con esa onda, pues ya te vas también a la escuela, ¿no? Y te vas ya a la parte social, que ya Claro. es un arma o algo, o ya lo usas como un instrumento para ser aceptado, para que no te para que no digan nada de ti, para que te lleves bien con todos, pues es hacer reír, ¿no? Y eso es lo que yo sí creo que de alguna manera mi profesión, pues se debe mucho a un complejo o a alguna inseguridad. Comenzó como desde ahí. Y bueno, yo sí te tengo que preguntar esto. Pues tu voz es lo que más te identifica, pero en algún momento fue eso, un complejo. Pues fíjate que, o sea, nunca fue un complejo, pero sí pudo haber sido. Y dije, no, o sea, más bien le saqué provecho a eso, ¿no? Desde el momento en que tú empezaste a sentir que tu voz iba cambiando ahí, tú dijiste, bueno, esta Sí. es mi ADN, o sea, lo Pues que me ya va a tengo identificar. esta cosa, ¿no? Esta condición, que es una condición, Esta cosa. no sé cómo se llame, pero sí me habían dicho. Y es una condición y he En tus conocido cuerdas gente, vocales era o algo. sí, y he conocido gente que habla igual, ¿no? De hecho, hay uno que es músico que se llama El Ronco, ¿no? Un amigo. Y hablamos, o sea, es como la misma condición. Y me dijeron, bueno, o sea, un doctor sí me dijo, yo te puedo operar, pero pues tampoco quiero ser el güey que te acabe quitando la chamba, porque tu voz es muy característica. Entonces, de alguna Ah, manera es algo que pues me ha dado más de lo que me ha quitado, ¿no? Y más ahora que estoy haciendo porque lo has sabido radio, manejar, ¿no? O porque sea, lo porque sabes de verdad manejar. ajá. Pero sí, de repente, o sea, ya también como papá, de repente sí en algún momento pensé, uy, a ver si no se burlan de Oliver por la voz de su papá, ¿no? Pero pues no, ya también dicen, no, pues ese señor, ¿qué le pasa? Y ya, No, ¿no? yo creo que ya también tú haces que tu hijo sea muy seguro también de tanto de él como del papá que tiene. O sea, ya Pues a este yo creo que punto uno trata de que no sea un infante acomplejado e inseguro, pero creo que seguramente pasa, es que tiene sus pasa. inseguridades y tiene sus complejos, que eso yo creo que es aparte una parte muy, muy íntima, ¿sabes? Creo que es algo muy difícil de expresar, decir, güey, pues a mí me da inseguridad esto o a mí me acompleja esto de mí, porque justamente lo quieres como esconder, ¿no? O sea, justo Claro, algo, porque te hace vulnerable, no quieres claro, que la gente te vea, o sea, o lo vea o lo reconozca en ti. exacto. Bueno, de hecho, por eso mismo quiero tener esta dinámica contigo, porque Hija, ya se empezó que va a ser de shots. no por lo Ay, que también, bueno, podemos irlos incorporando.
Bueno, hagámoslo. Es verdad lo que dices, o sea, uno trata siempre de esconderlo, ¿no? Pero de hecho esta dinámica se trata de eso. Vamos a empezar a sacar unos papelitos. En cada papelito va a haber un complejo. Ok. Y a ver. Y vamos a ver qué pasa. Órale, si tú lo tuviste, si yo lo tuve, si alguien que tú conoces o en algún momento de tu vida ese complejo hizo por ahí, ¿sabes? Apareció. Va. Va, empezamos. A ver. Vamos a ver qué dice por acá. Complejo de cuerpo. Preocupación excesiva por la apariencia física. Pues yo más bien no creo que llevo años sin preocuparme. En esa parte hasta ahorita, porque ahorita ya estoy haciendo ejercicio. Y entonces ya empiezo a notar los cambios y ya me veo acá mis hombros, acá, ya mi formita y digo, ay, ¿sabes? Pero sí, claro, o sea, con el cuerpo sí hay mucho complejo luego, ¿no? A mí me pasó muchísimo. Y más, bueno, en el trabajo también, porque casi siempre, bueno, en mi trabajo, en el tuyo más que todo eres un personaje y tú ya tu personaje casi que lo tienes incorporado. Sí. Pero en el mío era como, o tienes que ser muy flaca o tienes que ser, ¿sabes? A mí no me gustaban mis rodillas, a mí no me gustaban mis orejas. Siempre sentí que mis orejas eran muy grandes. ¿En serio? Hasta un punto quise operármelas. No, pero pues están normales, ¿no? No, en serio, míralas de verdad. No, pues yo tengo esto también, mira, bien colgado, ¿no? Ajá. Pero sí, el cuerpo, la panza, ya sabes. Sí. La nariz o algo. En algún momento, no, para mí fueron mis orejas. No. Mis manos no me gustaban mucho y mis rodillas. Pero siento que uno como que lo va trabajando también, ¿no? O sea, pues como que te vas poco a poco, ¿no? Con la edad aceptando un poco. Pero sí, la panza, si de repente ves a tus amigos todos acá ya bien mamados en la playa y tú acá con tu camisilla, ¿no? Porque dices... ¿Para qué? Me van a mirar ¿Para mal. qué estar enseñando mis miserias, no? Pero sí, el cuerpo sí puede ser, pero ya estoy trabajando en ello. Y dije, bueno, y creo que es también por la edad, ya dije en un momento de la edad que dije, bueno, quiero llegar a mis 50 años y estar como nunca he estado, ni a los 20, ni a los 30, o sea, como nunca he estado, voy a llegar así a los 50 años. Pero ya es una decisión tuya, o sea, quieres estar como física y mentalmente y todo, llegar a esa edad de la manera en la que tú quieres. Yo creo que también este complejo se puede trabajar de la mano de ya también la seguridad y confianza en uno mismo, ¿no? Ya también aceptándose a uno mismo ya y saber que pues, no somos perfectos. Exacto, y bueno, y a lo mejor decir, bueno, nunca lo he hecho, nunca me como puesto la pila en ese aspecto, ¿por qué no hacerlo ahora? Y sobre todo por la salud, porque ese cuerpo glorioso. Ahora. Somos papás, ¿no? Y cuando como papá dices, bueno, quiero estar sano a esa edad y no estarme preocupando, ¿no? Y también como darle más años de tu vida a tu hijo, ¿no? Increíble cómo cambia eso, ¿no? Cuando tienes ya un hijo es como que se te prolonga todo, es como que un lente más grande y dices, wow, no... Quiero hacer más, esto no se acaba todo, aquí. Porque también vas pensando y dices, bueno, a ver, ¿qué le voy a dejar a mi hijo, no? Y ya estás todo estresado con qué le vas a dejar. Y digo, pues con que le deje mi tiempo, o sea, con que el hueco yo pueda verlo a los 30 años y que sea un ser independiente, que no dependa de mí, que no esté esperando a que me muera para quedarse con mi casa, o sea, ¿sabes? Pero que decir, bueno, pues es un ser independiente y es un ser noble y es bueno y da amor, con eso yo estoy feliz, ¿no? Y creo que lo que le quiero dejar más que todo material es mi tiempo, ¿no? O sea, más años de vida, ¿no? Y verlo crecer y dar una buena crianza, un acompañamiento. Exacto, ¿no? Eso es muy lindo, muy lindo. A ver, veamos el siguiente. Complejo de comparación, constante comparación con los demás. Eso me pasó mucho tiempo, ¿eh? Y era como... más bien como, ¿por qué le va a este güey bien si yo hago reír más? ¿Y por qué, cómo le hizo este güey? Comparando siempre y después me di cuenta que yo tenía un buen y no me estaba dando cuenta de lo que yo tenía. Y que seguramente aquel decía, ¿por qué el diablito tal? Y sabes, como que a veces eso de querer tener lo que los otros tienen, es como, no, tú tienes lo que te corresponde. Y lo que tú quieres inconscientemente, ¿no? Sí. Si quisieras más, trabajarías más. Y aparte es una energía como perdida estar gastando el tiempo en comparándose a los demás. A mí también me pasaba como, ay, cómo esta chica ya llegó a tal edad y ya tuvo su esposo, ya se casó, ya tiene su empresa, ¿qué pasa? ¿Por qué yo no lo he hecho? ¿Por qué? Pero pues es que la historia de todos es diferente y el paso en el que vamos todos es diferente. Entonces pierde uno más energía ahí en la comparación que más bien, ¿sabes qué? Concéntrate en la tuya. En la tuya, por ejemplo, ¿por qué le va tan bien a ese güey? Y te das cuenta y ese güey se despierta a diario a las 7 de la mañana y se duerme a las 12 de la noche y no para de trabajar todo el día. Sí. Y dices, bueno, no, mejor no. Ya no lo quiero, yo soy más güey. La verdad, a mí sí me gusta darme mi tiempo, o sea, me gusta trabajar, pero me gusta trabajar para disfrutar mi tiempo. Yo soy
Me gusta echarme mis vinos, me gusta, o sea, A eso, mí me no me gusta pongan disfrutar llamado de en la la mañana. vida, ¿sabes? O sea, y decir, bueno, ya trabajé hoy, sí, pero tengo todavía toda la tarde para estar o con mi hijo o con alguien platicando y echando de madre, o sea, y que eso, pues dices, sí, claro, o sea, hay gente que le va muy bien, pero sí, realmente, si te pones a analizar, están todo el día trabajando, Workaholic, ¿sí? sí, y no viven tampoco. Aparte también esos pueden ser de esa clase de personas que de pronto no le dan su tiempo a sus hijos o los tienen sí en la jaula de oro divina, pero Sí, o pon tú que no sí. sabes ni siquiera mucho sobre tus hijos. Claro, pon tú que sí, pon tú que, o sea, disfruta. Seguramente el que le gusta estar trabajando todo el día lo disfruta y le gusta hacerlo, ¿no? Pero yo no. O sea, está bien que lo disfrute, no lo voy a juzgar por eso, pero yo no. O sea, yo sí me gusta, ¿verdad, Checo? Acá él sabrá, es el que me conoce todo. Soy Tú estás huevón. cómodo en tu piel. Ay, Ahora sí sí, que me ya el de encanta, sí. comparación, Me bye. Ese despierto. está chuleado. Sí, me despierto, mando a mi hijo así, órale, vas a la escuela y yo todavía me echo mi dormidita, veo mi serie, ¿sabes? Date tu Vuelves a la tiempo. cama, Ah, te claro. arropas y todo. Me vuelvo a dormir un par de horitas, claro que sí. A mí a veces me da un poquito de, a ver, no sé, me levanto, llevo a mi hija al colegio y me siento como mal de volver a acostarme. ¿Verdad? Entonces me Pero no, activo, no, digo, no, no, tengo cosas que hacer, pobrecita, ella sí está despierta no, y Karen. la mamá viene aquí Bueno, pues, a pero tú echarse. ya te tocó a ti, ¿no? Ya te tocó ir a la escuela, ya. Es de, bueno, pues yo ya, Vale, ya voy a no. tener en cuenta tu consejo. Claro, porque sí, o sea, no, pues eres tú, es tu vida también, no puedes ya entregarte del todo. Dices, no, al Aparte, yo tengo que contrario. funcionar el resto del día, entonces Claro, un porque luego nap ya de regresa y media te horita. trae de arriba abajo, ¿no? Entonces, no, no tiene que descansar. Ok, un nap en la mañanita, tempranito. Pues disfrutar tu tiempo, ¿no? Pero sí es muy importante eso, yo creo, o sea, siempre que hacen compararte con los demás, pero también hay que ver la vida de los demás y decir, güey, realmente es tan buena y te das cuenta que la tuya también es muy buena, ¿no? O realmente es eso lo que quiero, ¿no? Ajá, realmente, o sea, quiero estar trabajando todo el día, ¿no? Ok, aquí va este. Complejo de edad. Sentimiento de ser demasiado joven o mayor de lo que uno es. Ay, sí, no. Ahí yo tengo Este cuarenta y rompámoslo. seis. Sí, nunca he tenido como el complejo de, ay, no, no te voy a decir mi edad. No, ese no. No, yo nunca tuve ese tampoco, Miedo pero sí. Miedo, o sea, miedo a cumplir, a llegar a una edad. pues es que, no, ahorita creo que lo estoy viendo en buena onda, en buena forma, de decir, bueno, tengo 46, en 4 ya tengo 50, pero ya empiezas a ver como diciendo, ya estoy El numerito más te para hace. allá que, ajá, ¿no? Y dices, chale, güey. No, y pues trata uno entonces de aprovechar más su tiempo, de disfrutarlo más y todo. Pero si de repente ves a los jóvenes y dices, uy, maldito, tu juventud, hazte para allá, güey. Tu piel toda ahí divina. Ay, A mí me pasó, fue en la carrera de modelo, ya sabes que esa carrera es súper corta. Y tipo a los 27, 26, 28 años ya te pasan, bueno, en mi agencia me pasaban a una categoría, por no decir vieja, de ya, pero ya de mamá, ¿no? sophisticated woman. Esa es la categoría. A los Wow. 26 años ya eres una 26. sophisticated woman. No, ya ni los Entonces, futbolistas, ¿no? sí. No, Ahí sí pues me sentí mal, ahí sí ya dije, wow, ya estoy llegando a los 30, fue como un tum, ¿sabes? Como un golpe. Pero nunca tampoco he negado mi edad, ni en una entrevista, ni en las redes, ni nada. O sea, me siento muy bien a mis 41 años, me siento sí. Y regida. aparte de la edad, te da muchas cosas. La otra vez estaba viendo y decía David Bowie, tiene una frase así de que, que cuando llegas a ser anciano es como esa edad donde empiezas a ser la persona que siempre debiste de haber sido. O sea, te das ¿Hasta cuenta, allá? no, no al ancianismo, ¿no? Pero yo creo que cuando ya llegas a cierta madurez, empiezas a ser esa persona que siempre debiste de haber sido. Pero pues obviamente es todo el proceso que vas aprendiendo a hacer lo que realmente quieres y tienes que ser, ¿no? Como No que todo tienes, encaja pero más, ¿no? Miras para atrás y dices, ah, mira, o sea, o sea, se empiezan, ya con la edad, se te empiezan a borrar también a veces los complejos, ¿sabes? total, Ya te muchos. empieza a dar lo mismo, Y te ¿no? salen otros también, me Te imagino, salen pero otros, ¿no? Pero ya si sales al Oxxo ahí en tarde, ya te dices, me vale madre, ¿no? O sea, ya, yo creo que también la edad y la experiencia te va también de repente borrando ciertos complejos. te los va puliendo. Sí. A ver, este complejo de éxito, miedo al éxito o a la responsabilidad que conlleva. Está fuerte Taratatán. esa, ¿eh? No, viéndola así.
Puede ser, Tener O sea, sí éxito. puede ser a veces que, o sea, por ejemplo, pero no sé si, yo creo que cada uno tiene su nivel de éxito, ¿no? Y a lo mejor el nivel de éxito de alguien más es, O su definición su propia definición es de tener 100 éxito. millones de dólares en el banco y tener las mejores casas y viajar y salir y tal, ¿no? Y a mí, para mí, a lo mejor mi definición de éxito es tener un buen trabajo estable, que pueda comer, que mi hijo tenga un techo. Y, ¿sabes? O sea, a veces digo, no, imagínate, o sea, yo, por ejemplo, pienso en Hollywood, ¿no? Y ir a unas películas, digo, todo ese proceso y, ¿sabes? Y ya también estar en una posición donde no puedes ni salir a la calle en ninguna Qué parte del vida, sí, sí, mundo. sí. Y ya sabes, como ese éxito tipo, pues ve a Michael Jackson y toda esa gente que realmente es famosa a nivel mundial y que no sé si me gustaría llevar ese tipo de vida, pero no sé si sea miedo o un complejo a eso, más bien es algo de gusto, más bien. Como lo que dijiste al principio es real, es como la definición de que tiene cada persona hacia el éxito. Exacto. O para algunos el éxito es ser un super CEO de una compañía y nunca viste a tu esposa, ni le gastaste el tiempo, ni nada porque te la pasaste viajando, pero ese es tu éxito. Claro. Y ahí estás teniendo el sacrificio de poner a una familia a un lado, pero tu éxito es ese, ¿no? Y en el caso Sí. de los famosos, ese éxito también conlleva otra cosa. No tienen una vida privada, no pueden. No puede, no sea igual a mí ir a Hollywood y eso, a lo mejor Te da sí. pereza, ¿sí? Me da pereza, o sea, no me da pereza, pero no sería alguien que esté todos los días picando piedra para llegar ahí, a ganarme un Oscar y decir, gracias, México. O sea, bueno, a la mayoría de los actores les encantaría. Me encanta tu Pero a honestidad. mí, a mí, pues no, como que no es mi sueño, vamos, mi sueño es creo que estar estable en mi vida, mi familia, la gente que me rodea, que esté chido y pues estar chidos, ¿no? Pero sí creo que, no sé si sea un complejo o un miedo. Digo, en algún momento yo creo que lo fue y ahorita ya no. O sea, ahorita siento que ya no es un miedo ni un complejo, simplemente es una decisión de vida. Y ya la manejaste, ya la decidiste. A lo Esta es la mejor, vida a que lo quiero mejor ahora y siempre fue ya. una decisión de vida, pero uno piensa que es un miedo y que es un complejo y que por eso no se logra y después te vas dando cuenta y dices, no, pues la verdad es porque no soy así, ¿no? Sí, o porque estoy feliz con Con esta lo que otra clase de tengo. vida. Ajá. A ver, mira, de pronto este va ahí. Complejo de elección. Miedo a tomar decisiones por temor a equivocarse. Uy, ese sí lo tuve mucho tiempo. Ok, Cuando uno es más joven, ¿no? A veces como que dudas un poquito. sí. No sé, a ver, en algunas cosas dudas y en otras te tiras y ni lo piensas, ¿no? O sea, porque tienes la convicción. O sea, por ejemplo, manejar, a mí, o sea, no sé, yo no manejo y he manejado. Y cuando lo hice disfruté, pero luego me volvió a caer ese miedo. O sea, siento que para como soy, un día voy a atropellar a alguien o voy a chocar y ya valió mi vida, ¿no? Como que a veces, o el miedo de las consecuencias, ¿no? A mí por lo menos aquí, ahora que lo estoy viendo, leyendo de otra manera, esto, miedo a tomar decisiones por temor a equivocarme. Yo creo que al principio de mi vida, en mi carrera, cuando tuve que salir muy chica de 17 años, a lo que iba, tenía una convicción que eso no se rompía por nada. Yo decía, no me importa, voy a ser una top model, voy a vivir acá y pues con mis 2, 3 maletas no sé ni a dónde voy a llegar, no sé ni siquiera hablar el idioma, pero yo tenía claro que ahí quería llegar. Ahora siento que arriesgar toda esa estabilidad que ahora tengo en mi casa, mi vida, todo, me cuesta. O sea, quizás decir, tomar una decisión y saltar así a la loca, Ujú. ahora la pienso más, ¿sabes? ¿No? Ok, Y sí puede ser temor a equivocarte o más bien como a no complicarte a tanto no la vida. complicarte la vida. Yo como que cada cierto tiempo he cambiado mucho la dirección de cómo va. A veces me aburro y entonces digo, ¿ahora qué quiero hacer? Y el año pasado que cumplí 45 dije, bueno, ahora ¿cómo me veo de aquí a los 55? O sea, ya tienes que empezar ¿Te a... pones ese horizonte Pues de 5 añitos tienes que de empezar, yo creo que un poquito a pensar ya a los 55, 60. poquito pesar? Pues sí, porque ya vienen y luego dices, bueno, ¿y qué? O sea, actuando que no va a andar ahí buscando personajillos ahí de abuelito, la verdad, ¿no? Entonces, no, pues, entonces, ¿Cómo luciría el diablito ¿cómo me vería yo cómodo a tal edad? viejito? Y digo, pues vamos a hacer radio, porque ahí puedo tener una voz, puedo seguir teniendo una opinión que va mucho más allá de la edad, del look, de lo que sea. Y
Y sí, o sea, creo que es bien importante. Y hay muchas decisiones que he tomado que me he dicho, bueno, estoy bien con lo del diablito, pero ahora quiero regresar a actuar. Y es amarrarse pues, la tripa, porque empiezas a ganar menos, es bajarse. Y a veces dices, no fue la mejor decisión, pues ya regresas al otro. O a veces, pues le chicas y sí es la mejor decisión, ¿no? Pero en cuestión de tomar decisiones y eso, me dan miedo las consecuencias, pero sí las llego a tomar. O sea, Así con miedo y todo. con miedo las llego a tomar. O sea, si es un... Eso me gusta. Ajá. No, Está no bien. niego el miedo, ni... No niego el miedo de tomar una decisión que puede ser errónea. Pero ya el hecho de pensarla y de tenerla en cuenta, creo que es algo que merece enfocarte un poquito en eso. Ya es un paso. Hay Ya es gente un que ni paso. siquiera lo hace. Sí, exacto, ¿no? Checo, por ejemplo, él decide ahora por los hombres, dejó a las mujeres, está bien, se les respeta. Ok, y a ver si Diablito, a ver si el diablo tiene ese No, complejo. pero por ejemplo, estaba hablando con unos amigos. Generalmente yo tengo amigos gays y la mayoría de mis amigos gays siempre platicando era de, pues no, desde que yo Desde desde chicos. niño, o sea, yo no, veía a mi tío y wow, ¿no? Y hace poco estaba hablando con un par de amigos que son pareja y ellos me contaron que no, o sea, ellos sí vivieron, tuvieron novias, todo, o sea, y Así dices, qué pasa. difícil ha de haber sido, ¿no? Y que ellos no se dan cuenta hasta que llegó un momento en el que dijeron, pues no, o sea, vamos a ver por acá. O ellos o de pronto están en una familia muy, ¿sabes? Muy... Sí, ¿no? O sea, al salir del closet, o O sea, en un todas esas país o en una cosas. ciudad muy fuerte con ese tema y prefieres de pronto tener una Claro. novia por mostrar, pero adentro sabes que por Que ahí no siento es. que son decisiones ahí sí, ya que dices, wow. Con todas, sí, fuertes. Y por ejemplo, no sé, mi hermano yo lo admiro mucho porque pues llevaba una vida completamente distinta y de repente a los 36 años decidió, o 35 años, decidió cambiar lo que estaba haciendo y todo para escribir y ahora le va muy bien escribiendo, cambió toda su vida y todo, pero ya con una hija, casado, Wow. no se le apoyó, se divorció y se dedicó a escribir y ahorita ya tiene otro matrimonio, tiene más hijos, es feliz, le va muy bien, pero a los 35, 36 años decidió cambiar por completo y dar un giro de 180 grados a su vida y dices, wow, qué decisión, qué buena decisión, pero supongo que él también, o sea, tienes miedo cuando cambias tu vida, cuando cambias y tomas ese tipo de decisiones que conllevan mucha responsabilidad. Y es que si no tuvieras miedo, o sea, serías insensible. Yo creo que cada cosa Sí. tiene eso, como que te da de pronto. A mí lo que siento más bien es que ahora tomo decisiones para reinventarme, pero no me gusta poner en riesgo mucho las cosas. Exacto. ¿Sabes? Como que no me gusta poner en riesgo de que puedo perder mucho. Y más ahora, pues que tengo a mi hija, es como eso que tú dices, ya es como que respondes por alguien y no quieres que esa decisión que tú tomes también le repercuta. Le repercuta a él, A ellos, sí. a ellos. Pero a fin de cuentas creo que son decisiones que si las analizas las vas tomando justo desde el lado del amor, ¿no? O por ver, ¿sabes? Ahora, por ejemplo, pues no sé, estás haciendo tu podcast y entonces ya tu hija te va a poder ver y va a decir, ah, mira, mi mamá. Ay, sí. Sí, hace otras cosas, no nada más, ¿sabes? De verdad Y que eso sí. creo que también está padre. Inspira. Ey. Bueno, a ver ¿el diablito tiene complejo de superioridad? Creencia exagerada en la propia importancia o habilidades. Creencia exagerada. ¿En mí? Dice que ese es el complejo de superioridad. Por Dime. enano, ¿no? Ya sabes que los enanos siempre tenemos nuestro complejo de superioridad, bien napoleónico, ¿no? Sí, ¿no? Puede ser que mi enanura. Ay, sí, Mi enanura. Sí, sí. Pero, pues, no complejo de superioridad. Sé lo que tengo, ¿no? Porque pues lo uso para generar. Pero no, ya no de superioridad. En algún momento crees que eres ¿no? Si haces comedia, crees que tu comedia es la mejor. Y que los que cuentan chistes no es buena comedia. Que eres el que inventó O que la luz. inventó, ajá, ¿no? O y yo el humor negro, ¿y tú qué? Pues no, yo creo que hay público para todo, y es más, hay más público a veces para el que no es tu comedia, y te vas dando cuenta y dices, bueno, cada quien, ¿no? Cada quien tiene su forma de expresar su arte o lo que sea. Pero no, de superioridad no tanto, creo. Ahí me quedé pensativa con eso, porque Es que dudas. luego es difícil también controlar esa parte, cuando de repente las cosas te salen bien
Y así es muy difícil no creértela. O sea, a veces es difícil bajarse, es difícil aterrizar. Y creo que es algo que con los años he ido aprendiendo, ¿no? A de repente, ay, poner los pies en la tierra y decir, a ver, güey, o sea, y creo que si en algún momento. Tener alas, pero con los pies en la tierra. Sí, porque es difícil también mantenerlos. De repente hay épocas o momentos o proyectos que se disparan y la gente y todo el tiempo está ahí. Y pues es difícil a veces cuando de repente, y más, o sea, es una parte difícil, o en la comedia, ¿no? Que yo no hago mucho stand-up y no me gustó la parte de repente de decir lo mismo, una rutina, pero estar en otros lugares y toda la gente riéndose y de repente terminar solo en un cuarto Después de hotel. tanto. Suena cliché, pero sí es así, ¿no? Y ya ni sabes en qué ciudad estás. Es muy solo y tú vives eso solo. Al final lo vives solo y todos sus sentimientos y que la gente luego te está ahí diciendo que eres lo mejor y todo, pues es difícil no creérsela. Y no hay que creérsela, o sea, pero es difícil. Sí, es un arma de doble filo. Sí, Yo no creo haber tenido complejo de superioridad. ¿no? No, Ahí estamos bien. siempre fui como noble. De hecho, me pasaba más bien que era como mis amigas o la gente alrededor, era, pero Karen, o sea, lo que has acabado de lograr, o me recordaban, pero tu cara estaba, cuando fue lo de la campaña de Guess a nivel Sí. mundial, ¿no? O sea, pero tu cara estaba por toda Europa, pero los phone book en New York eran con tu cara, pero, ay, oye, wow, sí. Pues qué bien. Wow, sí sucedió. Pero nunca fui así, la caída, la mamona, o como que no. Siempre traté de tener los pies en la tierra por lo que tú dices, es que es muy fácil Es muy fácil volarte y es difícil como tenerlo ahí, ¿no? Como tenerlo presente, a veces se te olvida. aterrizar. Y bueno, este es el complejo de inferioridad, sentimiento de no ser tan bueno como los demás. Ese no. Ah, así. No, Ese definitivamente perdón, no. Ay. con per- No, no creo. No, pues Yo creo que este va como de la mano con la comparada, no sé. A mí sí me pasaba a veces sí. que como que uno comparaba, decía, ay, no, esa chica, ¿cómo sabe posar? Es que no, es que le va muy bien, cómo se ganó todas las campañas, cómo hizo, cómo, ¿sabes? Yo quiero también. Pues, no sé, por ejemplo, en cuestión de lo que hago en comedia y eso, cuando empezó a salir todo lo del stand-up y eso, pues yo no hacía, yo tenía más bien mis programas y eso. Y sí hubo un momento que dije, pues ¿cómo le hacen? Güey? Le sale muy bien, ¿no? Y si dices, me saldrá a mí, pues digo, me di a la tarea de hacerlo para demostrarme a mí que sí podía, ¿no? Pero nunca que dudaras que no ibas a poder. Pues en algún momento decía, me gustaría hacer eso y me gustaría cómo le hacen, ¿no? O sea, de repente sí decir, ay, güey, creo que sí son. Pues sí, a veces hay gente que es mejor siempre va a haber alguien mejor de lo que tú haces en otra cosa y a lo mejor tú eres mejor para esa persona. Pero así como de inferioridad, pues no, yo creo que la vida me ha llevado también a situaciones donde podría haber tenido el complejo y en vez de activar ese complejo, me activé el otro, ¿no? Para sobrevivir a eso, ¿no? Puede O ser. sea, eres rápido en detectar tus cosas y en batallar ahí. Yo creo que sí. Claro, está bien, porque hay personas que les cuesta mucho más el Sí. aceptar, el autoanalizarse, el también tomar Sí, decisiones. y porque yo creo, por ejemplo, o sea, me casé ya con una finlandesa, tuve un hijo, estuve allá en Finlandia. Yo iba toda ahí. Todos acá, todos los arios, y yo ahí como el pinche frijol. Pero mira, ahí sacándola, ¿no? Y ahí todos ahí me quieren y yo feliz, ¿no? O sea, y te vas dando cuenta que puedes llegar. O sea, yo en mi vida pensé que iba a acabar con una familia en Finlandia, ¿no? Y es una familia que me adora y que adoro. Y eso creo que también es como, mira, o sea, de todo se puede lograr, ¿no? O sea, yo también veo a mi novia y digo, güey, es muy guapa, güey, ¿qué me ve? Eh, ¿Qué me ve, güey? O sea, y no, Y cuando pues, vas a güey, ir por la calle con ella, que sale de dices, no me la miren, no me la miren, no me la toquen. porque pues Ok. al contrario, ¿no? Es como, por ejemplo, o sea, mi ex esposa es aria acá, toda alta, pues más alta que yo. A mí sí me gusta, Preciosa. o sea, a mí sí me gusta que me digan, no, o sea, che enano ese ¿Qué velo. tiene? ¿Qué tiene ese hombre? A ver.
Es que sí, o sea, ¿sabes? No sé, o sea, está padre. Como que no tengo ese complejo, ¿no? De no la vean, ¿no? Al contrario, es como, güey, ¿cómo ves? No, o sea, está chido, pero pues te vas también fijando que en realidad te empiezas también a despreocupar por su belleza, así como ella se despreocupa de mi fealdad, ¿no? Porque al final, pues sí vas aprendiendo, ¿no? Claro. Que no es lo importante, ¿no? Y que también, o sea, puede ser hermosa, pero también tiene un buen de inseguridades y complejos que también comparte y dices, ay, nunca lo pensé, ¿no? O sea, tú, mira, se ve la cara, ¿no? Y dices, es hermosa, ¿no? Exótica y tal. Pero pues también tienes inseguridades y complejos. Y la gente Sí. cree que no. Y es de, no, pues es que no todo es lo físico. Lo que pasa es que uno tiene que batallarlos, pulirlos, enfrentarlos, lo que decías. O sea, también hay que darse esa tarea de enfrentarlos Claro, porque va y a llegar un buscar a ver qué. momento que eso ya no va a importar. Y lo que va a importar es realmente lo que hay adentro, ¿no? Entonces, sí, claro que hay Así es. complejos. O sea, claro, no digo, ay, pues como está bien guapa mi novia, pues yo no tengo complejos, por eso las tengo. No, al contrario, ¿no? Porque dices, a mí no me da miedo mi novia, me da miedo los galanes malos que andan ahí alrededor, que dicen, no, pues si anda con este güey, pues conmigo más, ¿no? Que están haciendo la fila ahí Ah, ya detrás, están haciendo así. la fila, sí, espérense. Pero no, o sea, pues obviamente en general todo. Ok, vamos a abrir el último. Complejo de impoterismo, sensación de ser un fraude a pesar de los logros. Nunca había escuchado esto. Complejo de impoterismo. Impoterismo como impostor, ese me encanta. Ay, sí, yo me encanta timar a la gente. Ser huevón, cobrar bien y decir, mire, les acabo de robar a mano armada y ni se dieron cuenta. Así, proyecto que mi hermano y yo escribimos. Ya una vez más asaltamos esta productora. Ay, sí, esa Y está sales, buena. la logré, la logré. La lograste, soy un impostor. Estoy Me salí realizado. con la mía. ¿Qué pasa? Sí, esa me Sensación gusta. de ser un fraude a pesar de los logros. Bueno, es otra cosa, ¿eh? O sea, sí, de pronto esto que de pronto un poco de lo que yo comentaba, que a veces no me daba cuenta de a lo que había llegado, pero en este caso Claro. es de ser un fraude, o sea, que de verdad de no a veces aplaudirte, Sí. tomarte el tiempo, no tanto como para subirte a la nube ni nada, sino sí es bueno tomarte un tiempo para aplaudirte, para Sí, reconocerlo, a dónde has valorarte o llegado. valorar lo que tú haces, ¿no? Y no dejarlo como no. Sí, y me pasó con el stand-up también, ¿eh? Mucho. O sea, eso de, como es una rutina, literal es una rutina, ¿no? Entonces, sí estás a veces arriba, ya sabes dónde se van a reír, dónde van a aplaudir. Y si llega a generar como esta onda de, yo no me estoy divirtiendo. Todo el mundo allá abajo se está divirtiendo, pero yo no. Y tú te sientes como un títere, Pues o como ya la como, rutina, entonces ya llegaba un momento que ya, para yo divertirme, ya empezaba a o a decir chistes que ya no causaban tanta gracia a la gente, pero a mí sí. Y entonces dije, no, creo que aquí le paramos un poquito. Pero en realidad creo que viene de un poquito de sí, de no valorar lo que estás haciendo también. Y de no, pues no creértela, ¿no? Pero bueno, si seguimos timando, yo feliz, ¿eh? una vez más, Sí. ¿tuviste algún complejo que se convirtiera en una virtud? Pues yo creo que la voz. La voz puede ser que en algún momento hubo una preocupación y luego dije, no, pues, Y mira nomás a y dónde has pues creo que llegado. la voz me ha dado bastante, ¿no? Pero sí, a veces también el ser el chistosito te puede acomplejar, ¿no? De nada más ser eso, ¿no? Pero después también te deja mucho, ¿no? No sé, puede ser. Bueno, acá podríamos hablar, Podríamos, es que de complejos y inseguridades podríamos de verdad escribir el libro completo. estar tres días, pero Ay, no, la verdad, muchas gracias por abrirte a este espacio, que hubiéramos podido tocar esos temas que no son nada fáciles. no son fáciles, pero es padre porque es algo que todos tenemos. Y yo creo que lo importante de los miedos, de las inseguridades, de los complejos, no es rechazarlos ni huir de ellos. Es, como dices, afrontarlos, pero también el saber cómo utilizarlos, cómo manejarlos y cómo hasta sacar provecho de ellos. Ahí está, eso es lo que quería que le dijeras a mis seguidores, algo de que ellos se animen a algo. ¿A qué crees que? Sí, porque siempre los vas a tener.
Es imposible que no tengas miedo, es imposible que no tengas complejos. Siempre va a haber algo. Pero lo importante es cómo tú lo vas a utilizar a tu favor o cómo lo vas a superar, ¿no? Creo que eso es lo importante. Enfrentarlos. Pero no huir de ellos, porque siempre van a estar. Así es. Mi vida, te quiero dar un regalito. Gracias. Tú estabas esperando el regalito desde el principio, ¿Cómo ¿verdad? los estoy timando, eh? Ay, Ay qué padre está. Es Wow. es un collar de onix Está con increíble. unas 7 piedritas que son de las que activan los 7 chakras. Y el onix es una piedra que ayuda mucho al campo, a sellar y a ordenar tu campo espiritual. Ándale. Mira. A ver, ¿cómo te queda? Ay. Divina. Sí te veo Namaste. bien. Ay. Anímate. Anímate. De verdad, gracias por haberte animado a venir aquí, a estar conmigo. Te quiero mucho y Yo también, muchas gracias Karen. por este momento. Qué gusto estar Nos contigo. vemos a la próxima.